Bien, vamos a hablar sobre una breve historia del diseño de interiores. Aquí pues hice un PowerPoint con muchas imágenes que encontré en internet y les voy a hablar como una bitácora histórica donde, como les comenté al inicio, los primeros vestigios se tienen de Egipto y se tienen de la región de Oriente, de China específicamente. Egipto. Esto lo vemos mucho en historia de la arquitectura, pero tanto como en la historia de la arquitectura que vemos lo que son las pirámides, las esfinges, las tumbas, etcétera, porque las pirámides eran tumbas. Esto estaba pensado pues mucho en lo que era un significado religioso, un significado místico y pues también para personas poderosas, para los faraones. ¿Quiénes eran los que tenían esas tumbas, esas pirámides, o qué es lo que se ha encontrado al día de hoy? Los faraones, o las personas que tienen un alto poder adquisitivo. Entonces, funcionarios de alto poder, investigadores, etcétera, de la época. Entonces, ¿qué encontramos en esas tumbas? Encontramos, por ejemplo, estos jeroglíficos, estas pinturas que están muy bien conservadas, otras ya han sido restauradas, pero ellas nos dan inicio, un poco nos permiten saber cómo era la vida en esa época. Podemos ver cómo se vestían, cómo se maquillaban, los elementos que utilizaban, y cada uno de esos dibujitos que ustedes ven allí, esos jeroglíficos, tiene un significado. Pueden representar los objetos que ellos utilizaban, la comida, los animales que les servían, eh, como les dije, su vestimenta, el tipo de mobiliario, ahí se ve que está encaramadito en algo. Entonces, y otras cosas que nos hacen saber cómo vivían son las cosas que hemos encontrado en esas tumbas, como por ejemplo taburetes, sillas. Miren los diseños de esas sillas muy inspirados pues, como en elementos de animales, con patas. Los escabeles son pues como estas pequeñas mesitas, cómo eran sus camas, cómo eran sus cofres o taraceras. Un elemento muy famoso, una tumba muy famosa fue la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue un faraón muy joven que él murió de 17 años. Entonces, su tumba es una de las mejores conservadas al día de hoy. Ellos cuando hacían esas tumbas, lo pensaban en cómo iba a ser la vida más allá de ese faraón. Entonces, ponían cosas pues de sus pertenencias personales o cosas que ellos pensaban que él iba a necesitar pues en su otra vida. Entonces, se encuentran muchos elementos de oro, de mobiliario, etcétera, como estos, por ejemplo, que pueden ver aquí, que son ejemplos de las cosas que se encontraron en la tumba de Tutankamón. Aquí miren los elementos estos de las sillitas con forma de animal, que hasta colita tienen, como las que les enseñé en las primeras imágenes. Entonces, ¿cómo podemos llevar este estilo egipcio, perdón, a lo que es la modernidad sin hacer esto pues tan excéntrico como lo que encontrábamos en esas tumbas? Pues aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, se recomienda cuando hacemos este tipo de, o queremos utilizar ese estilo en nuestros diseños interiores, primero utilizar colores pues neutros, o colores, una gama pues, crema, blancos, grises, que permitan que esos elementos que queremos que sean de esta tipología puedan resaltar. En esta imagen, por ejemplo, se resaltan con estatuas, con esa pared de piedra, con elementos en las paredes, con telas, con lámparas, pero resaltan, como les digo, porque el entorno a su alrededor tiene unas tonalidades muy neutras. Y también da la sensación de que es un lugar pues, que se siente lujoso, porque si vamos a usar ese tema de inspiración, tiene que ser algo que pues, te genere que estás en un lugar exclusivo. Aquí hay otro ejemplo donde es mucho más lineal, muchísimo más sencillo, pero también se siente que es un sitio elegante, un sitio lujoso, que tiene bastante armonía. En este caso se potencia pues con el uso de accesorios como por ejemplo una pintura. Pero observen cómo se potencia también con lo que les dije, los colores, colores muy neutros, muy sencillos, donde ese elemento que tú quieres potenciar sea el diferenciador. También tenemos la cultura, como les dije, oriental. Este es un ejemplo de, bueno, una construcción icónica en China, la ciudad prohibida. Data del año 1406 a 1420, todavía está en perfecto estado de conservación. Y pues cuando tú entras a la ciudad prohibida ves todo, pues lo que se habla de ciudad prohibida porque ahí vivían los emperadores.
Entonces vivían ellos con sus sirvientes, con sus parejas, porque tenían varias parejas, toda su familia, todos vivían allí. Entonces, pese a que tiene miles de años, está en muy buen estado de conservación. Aquí hay algunos ejemplos de lo que eran dormitorios, zonas comunes de esta ciudad prohibida. La madera, un elemento muy utilizado en lo que es la cultura oriental. También pues pueden ver los tipos de muebles. Aquí miren los elefantes, también muy inspirados en animales, las mesitas, las sillas, las camas muy planas, muy rectas. Y pues otros elementos que se han encontrado de esa época y se siguen utilizando en lo que es el mobiliario asiático, pues son los biombos, por ejemplo, las cómodas, con mucha decoración de plantas, con este tipo de colores donde el rojo es un predominante, y un estilo oriental que voy solo a mencionar, porque de esto podríamos dar un seminario si queremos, es el Feng Shui. Feng Shui realmente es la pronunciación, pero aquí hace referencia a lo que son los elementos. Más de los 4 elementos, aquí hacemos referencia a 5 elementos donde se está incorporando pues madera con el fuego, con la tierra, con el metal y el agua. Una conjunción donde si tú consigues una integración entre todos esos elementos, pues vas a llegar a un estado de armonía. Ellos son personas que creen mucho en la meditación, son muy místicos, creen en todo esto de relajarse, en conseguir ese estado de plenitud, de nirvana. Y pues sus decoraciones en gran mayoría están inspiradas en esto del Feng Shui. Un ejemplo, esta imagen que pueden ver aquí está inspirada en el Feng Shui y cómo utilizan esos elementos. Por ejemplo, el agua lo puedes utilizar con cristales que simulen la transparencia o puedes poner agua como tal. Cuando hablamos de fuego, se puede simbolizar con una lámpara o lo puede simbolizar con inciensos, que echen humo, que se sientan elementos calientes. La tierra la puede simbolizar con piedras, con elementos terracota. La madera, pues sí, la madera utilizando madera, ¿no? También con vegetación. Y lo que es el metal utilizando elementos metálicos. Entonces, para que ese diseño tenga el Feng Shui, que como les dije, tiene 1.000.000 de características más, pero para que se cumpla tienes que tener toda la conjugación de esos materiales y de esos elementos. Entonces, aquí hay algunos otros ejemplos ya más modernos de por ejemplo, una recámara inspirada en ese estilo oriental, donde la cama es muy plana, es muy recta, la ventana tiene pues como esa forma de biombo, se está utilizando elementos ornamentales con madera y seguramente tiene otros elementos que completan lo que es el Feng Shui. Pues ya adentrándonos un poco más a la historia, entramos con lo que es el Imperio Romano, que también lo vieron en Historia de la Arquitectura cuando hablamos de Roma, pues lo primero que nos viene a la mente es el Coliseo, seguramente. Entonces, en cuanto a interiorismo se trata, de Roma podemos destacar que siempre vamos a ver los colores, sobre todo lo que es el rojo, era un color como muy recurrente. Y también en lo que es este tipo de interiorismo, se ve mucha decoración en las paredes y lo que son los pisos, están como muy bien trabajados y muy bien conservados. Entonces representan escenas, animales, personas, geometrías, símbolos, etc. ¿Cómo aplicamos ese estilo romano a lo que es la actualidad? Aquí les traje ejemplos más sencillos, pero ejemplos es utilizar columnas, ya sean reales o falsas, utilizar tonos claros que te potencien el mobiliario, también utilizar mosaicos, pisos con diseño, para que si quieres traer como psicológicamente sentir ese espacio romano, lo vas a traer a través de esto. Aquí hay otro ejemplo. Si no quieres usar una columna, puedes utilizar un mueble de este tipo. Miren el diseño en el piso. Entonces, el diseño en las paredes siempre con piedra. Esto da una simulación de lo que es ese estilo. Ahora seguimos con lo que es el Renacimiento, el estilo victoriano. Este es de los más famosos cuando hablamos de historia del diseño de interiores. ¿Por qué? Porque con esta Edad Media, que después vino el Renacimiento, y otros periodos, se potenció lo que eran las artes. Ya la gente pagaba por arte. Surgieron artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, etc.
Entonces, también creció pues el uso de lo que era el diseño de interiores, ya había realeza, todo esto, y había los palacios. Entonces, era muy común ver este tipo de decoración que todavía se conserva en este tipo de estructuras. Cuando tengan la oportunidad de ir a algún castillo, si visitan algún país de Europa, por ejemplo, si uno va a Francia, hay miles de castillos todavía, en España, en Inglaterra, palacios, y cuando entras ves este tipo de decoración, donde lo que predomina es el color dorado, muebles muy trabajados. Para ellos el dorado es sinónimo de plata, sinónimo de lujo. Mucha decoración, hasta un poco recargado, pero sin duda alguna estos elementos todavía los podemos usar de una forma, un clásico moderno. Si te gusta ese estilo, esos muebles, lo puedes utilizar en la actualidad y se ve pues más tenue, no va a parecer que este es un palacio, pero igual se va a ver un lugar pues muy interesante. Aquí hay un comedor, por ejemplo, que observen la imagen, miren las texturas de las paredes, miren los marcos del cuadro, las lámparas que se usan, los candelabros, el reloj, las estatuas, todos esos elementos pues cargan un poco el diseño, pero le dan, en su momento le dieron mucha exclusividad y por supuesto el uso del color dorado. Aquí una recámara donde pues miren los ángeles que sostienen la cama, nuevamente el color dorado, las lámparas y los mismos elementos son repetitivos, lo que ya les he mencionado. Posteriormente a este estilo victoriano y renacentista, etcétera, viene un periodo que se llama rococó. ¿Alguno ha escuchado este término? ¿Saben a qué se refieren? ¿Mm? ¿O es un término nuevo para ustedes? Rococó, no puedo explicar mucho, pero sé que es una parte a finales del barroco con decoraciones extremadamente elaboradas, como sobrecargarlo, la cantidad de detalles. Así mismo, Adriel, has dado en el punto. A ver, Jocelyn, si tú ves esa recámara, ¿qué pensarías? ¿Qué piensas? Danos críticas positivas y críticas malas, críticas buenas y críticas malas. Bueno, como vemos, pues ahí utilizan mucho lo que es el color morado, ¿no? Siento que no es uno de los mejores colores para utilizar en las recámaras, ¿no? Sería como a gusto de cada quien. También pues que es como, utiliza mucho la elegancia, lo que son los colores pues claros, y está como demasiado cargado, Ok, siento yo. gracias. Bien, vamos a darle la palabra a ver, Marielis. Marielis, te voy a poner otra imagen. Dame tus comentarios. ¿Me escucha? Sí, ¿se escucha? Creo que en esta imagen como que a la primera vista se ve como que es resaltar, como lujo. También se ve muy cargado que casi se pierden lo que son los muebles y eso con las paredes. Ok, gracias Marielis. Efectivamente, muchachos, como bien lo dijo Adriel y complementaron las dos compañeras, el rococó, que ya fue pues un periodo después de lo que era el Renacimiento, el Barroco y el estilo victoriano, que fueron estas primeras imágenes que les estoy enseñando, aquí ya el lujo, digamos que rebasó los límites y llegó a tal punto que se torna de mal gusto. Está tan sobrecargado que ya deja de ser atractivo. Entonces tiene básicamente los mismos elementos que les mencioné anteriormente, de las lámparas, las texturas, etcétera, pero en demasía. Y este es el resultado que se produce. Pero hay algo interesante en este periodo y es que surgen o se
potencia principalmente lo que son los mobiliarios estilo Luis XV, que son estos sillones, estas poltronas que todavía al día de hoy se siguen utilizando, porque hablan de Luis XV o los Luises, también se dice los muebles Luises, porque casi todo vino en base a Luis XV, pero de ahí venía Luis XVI, Luis XVII, etcétera, 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 que son básicamente los nombres que utilizaban estos reyes, así que de allí viene ese nombre. Y las lámparas estas que ustedes ven colgantes, como con gotas, se llaman lámparas estilo chandelier. Entonces, tuvieron como su máximo apogeo en estos periodos. Y estos nombrecitos es importante que los recuerden porque seguramente los van a utilizar en otros proyectos o yo se los voy a mencionar en otras clases. Y para que ya vayan conociendo los nombres correctos. ¿Cómo lo podemos hacer en la actualidad? Pues aquí hay unos ejemplos donde pues tenemos una lámpara de ese estilo, pero ya más moderna, se ve un detalle en el cielo raso, en las columnas, el mobiliario también tiene cierto diseño, la alfombra, pero se mezcla nuevamente con colores bastante neutrales que hagan que estos elementos resalten un poco más. Aquí ven un ejemplo donde básicamente es lo mismo, texturas en los techos, algunas texturas en las paredes, un mobiliario bien diseñado, una lámpara llamativa, un cuadro y pues un elemento diferenciador. En este caso pues tienen como una pequeña escultura decorativa. Ya nos vamos a venir ya más a la actualidad y pues vamos a hablar de lo que fue la revolución industrial y el siglo XX, que gracias a Dios vinieron estos periodos porque si no, imagínense, todavía estuviéramos con esos estilos arquitectónicos tan cargados y fuera un poco difícil nuestra profesión. Bueno, gracias a lo que fue la revolución industrial empezaron nuevos materiales como el uso del vidrio, el uso del acero, los hierros, etc. Una de las obras cumbres de este periodo es la Torre Eiffel. Miren cómo ya fue cambiando la arquitectura, ya no había tanta ornamentación. Y pues esto hizo que el diseño, como ya empezó también el ferrocarril, era más fácil la distribución de materiales de un sitio al otro, ya no era todo hecho a mano, ya empezó, como lo dice la palabra, revolución industrial, las industrias empezaron a trabajar, así que ya se fabricaba en masa. Entonces esto hizo que los costos bajaran. Y ya el diseño no solo fuera para los reyes y la gente de plata, sino que las clases medias también pudieran aspirar a tener diseño. Entonces, esto pues mejoró notoriamente en las viviendas, en los negocios, etcétera, porque ya se hacía para cualquier persona. Entonces, con este movimiento, pues surge lo que ya es el interiorismo moderno. Igual esto repercute en estilos arquitectónicos. Los nombres son iguales que los estilos arquitectónicos. Hay muchos más, yo les voy a mencionar solo los más importantes. Y pues importantes en el diseño de interiores, porque hay más. Pero como les dije al inicio, yo les doy aquí la antesala, ustedes tienen que seguir investigando. Vamos a resaltar el Art Deco. Art Deco significa artes decorativas y pues básicamente colores, formas geométricas y detalles muy potentes. Tuvo su época de más apogeo en el año 1920-1940 y representa lo que es el glamour, el lujo y diseños pues con mucha simetría. Lo pueden ver aquí en estos mobiliarios muy elegantes, muy excéntricos, muy diferentes, estas texturas, por ejemplo. Y aquí lo podemos ver ya en lo que es interiorismo como tal. Miren la escalera central, en la imagen de la izquierda observen el comedor, las mesas, observen la imagen de la derecha el diseño del techo, del piso, de las puertas, la mesa central, todo pues con muchísima forma geométrica. Aquí hay otros ejemplos que lo podemos ver en las lámparas, en las paredes, en el mobiliario, las texturas, todo inspirado, como les digo, formas geométricas y colores. Ya nos estamos acercando más a la actualidad, está la Bauhaus, está el estilo minimalista, pues ya no hay ornamentos, ya son materiales modernos, líneas muy rectas, mucha transparencia, pocas columnas, los principios de Le Corbusier que ya todos conocen y no voy a refrescar porque ya eso debe estar súper claro. Ya los arquitectos empiezan a diseñar muebles, por ejemplo, estos son muebles diseñados por arquitectos. Mies van der Rohe tiene línea arquitectónica, por ejemplo. La Bauhaus es la primera gran escuela de diseño que surge.
Aquí empieza el diseño industrial, empieza el diseño gráfico, se preparan arquitectos. Entonces, sirve para que el interiorismo cambie de una forma rotundamente y se haga todavía mucho más llevadero a los hogares de las personas, pues, clase media, proporcionando sutileza, elegancia y originalidad. Y ya estamos casi cerrando. El arte pop. El arte pop, que seguramente lo vieron en Historia del Arte, esto pues hace una crítica a lo que es el consumismo. Se representaban artistas, por ejemplo, este cuadro es emblemático, el de la sopa Campbell's, el de Marilyn Monroe, la portada de uno de los álbumes de los Beatles, Sgt. Papers, un estilo donde critican de que las personas somos tan consumistas que yo puedo comprar una lata de sopa simplemente porque todo el mundo la compre, no porque me guste. Entonces, el artista principal de esta época es Andy Warhol y él criticaba esto. Entonces empezó a hacer un cuadro con puras sopitas y ya por eso fue un éxito. O sea, era el mejor ejemplo de que somos consumistas. Estamos hablando de un estilo que fue de la segunda mitad del siglo pasado, pero muy importante, uno de los estilos más importantes de lo que es el arte moderno, que también influenció pues lo que es el diseño de interiores. Aquí hay algunos ejemplos de diseño de interiores inspirados en esta tendencia. Muchos colores, se asocia mucho con lo que es la juventud y pues se puede adaptar mucho para habitaciones de adolescentes, juveniles, para oficinas de modernas, etcétera. Este también está inspirado en esa tendencia, pero ya colores un poco más atrevidos. También abarca lo que es diseño de mobiliario. Aquí pueden ver algunos ejemplos que están dentro de este periodo artístico. Y por último, hablamos del estilo ecléctico. Aquí, como pueden ver en la imagen, este fue uno de los diseños que les traje hace un rato. Y este que está a la derecha es otro diseño que encontré. ¿Y qué nos referimos con ecléctico? Que es una mezcla de estilos, en donde puedo ver una lámpara victoriana o chandelier con también un mueble clásico, pero mezclado con elementos actuales. Aquí veo, por ejemplo, ese techo, es mejor dicho, ese cielo raso, no sé muy bien qué estilo categorizarlo, pero está con cosas convencionales, cosas de repente art déco, mezclo varias técnicas, eso se llama ecléctico y es uno de los estilos más utilizados al día de hoy en lo que es diseño de interiores. A ver, ya esta sería la última diapositiva, pero quisiera escuchar, a ver, a Ernesto, cuéntame, ¿qué te ha llamado la atención de lo que hemos hablado? Escuchamos. ¿Verdad? Me ha llamado la atención porque ya estos estilos los habíamos estudiado antes y a veces a uno cuando no sigue investigando se le van olvidando y como que nos ha devuelto a esos conocimientos y nos está inspirando a seguir investigando y son estilos que al pasar de la historia se han seguido manteniendo y de igual manera siempre nos basamos en el diseño y no directamente al diseño de interiores y no sé, pienso que nos ayudará mucho en nuestro futuro como diseñadores. Ok, muchas gracias. A ver, Tamara, de lo que hemos dicho de los estilos que has visto a lo largo de la historia, ¿cuál te gusta y por qué? Bueno, todos tienen su carácter, su arte, todos se mezclan y forman su armonía a lo largo de la historia, pero el que más me gusta es el ecléctico porque mezcla todos, así como el victoriano que tiene su toque de elegancia, el moderno que es más sobrio, el arte pop con muchos colores. Todos me gustan, pero como todos me gustan, el ecléctico es la relación de todos Ok, y me muchas llama más la gracias. atención. Muchas gracias, Tamara. Y a ver, vamos a cerrar con Rita. Rita, ¿qué has aprendido con la sesión del día de hoy? Algo que no conocías, algún dato que quieras compartir con tus compañeros. Bueno, profe, ¿se escucha? Sí se Tengo mala escucha. señal. Sí se Ok. escucha.
Bueno, me parece que la clase de diseño de interiores, la materia para nosotros pues es de gran ayuda porque muchas veces, aunque siempre diseñamos lo que son la parte exterior de un edificio, cuando vamos eh, a, a introducirnos a esa parte de interiores, nos cuesta bastante, lo digo por mí porque me cuesta bastante a veces incluso elegir un simple color, me cuesta, y elegir el mobiliario correcto, y entonces creo que esto nos refresca la memoria y nos da como más ideas de cómo podemos hacerlo mejor. Ok, muchas gracias. Y ahora que mencionas eso de los colores, esa va a ser una de las sesiones que vamos a dar por Zoom e intenten ese día conectarse todos, porque eso es básico, dominar lo que es la teoría del color, la psicología del color, y eso los va a ayudar muchísimo a mejorar no solo el interiorismo, sino sus proyectos de arquitectura como tal. Así que, bueno, con esto finalizamos lo que es la sesión de hoy, muchachos, y ya nos vemos Dios primero entonces en la próxima clase. Hasta luego y pasen buenas tardes. Hasta luego, profe, igual. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. profe. Bye. Hasta luego, profesora. Chao.